Ok, tenemos un método numérico que se llama método de la secante, y el método de la secante, al igual que el método de Newton-Raphson, sirven para aproximar raíces de funciones. Entonces, si recordamos el método de Newton, decíamos que la aproximación nueva era igual a la aproximación anterior menos el cociente de la evaluación de la aproximación inicial en f entre este, la evaluación de la aproximación inicial en f'. El método de la secante trata de hacer más amigable el cálculo en el sentido de que vamos a quitar a la derivada y vamos a poner algo que se parezca a la derivada. Si recordamos la definición de derivada, es el límite de la diferencia de las alturas entre la diferencia de las horizontales cuando una de las coordenadas se acerca a la otra coordenada. Esto precisamente es lo que se hace complicado cuando queremos encontrar la derivada. Entonces lo que hacemos es quitar el límite y en ese momento ya no tenemos una igualdad, tenemos una aproximación. Entonces en lugar de hacer el límite, simplemente nos vamos a quedar con la división. Esto no es la derivada, pero si estos puntos son muy cercanos, se va a parecer a la derivada. Entonces, esta, esta, esta división de restas lo que podemos hacer es proponer x igual a otra aproximación. Entonces, en lugar de escribir a x, ponemos una aproximación p de p sub n menos 2 y p sub n menos 2. Y entonces, si multiplicamos por menos arriba en el numerador y en el denominador, estos dos cambian de posición y estos dos cambian de posición. Solamente es una manera equivalente de escribir esta operación que inicialmente quedaría con esta x como p de sub n menos 2. Hacemos ese cambio, es totalmente válido y equivalente y es una convención. Así, la derivada va a ser p f de p sub n menos 1, como he dicho, como multiplicamos por menos cambio de lugar, menos f de p sub n menos 2, y esta división va a quedar igual, esta resta va a quedar igual, el p sub n menos 1 del lado izquierdo y p sub n menos 2 del lado derecho. Por lo tanto, si en este lugar quitamos la derivada y escribimos una aproximación a la derivada, pues nos quedaría que el nuevo punto de aproximación es equivalente a esta operación. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues la ventaja de esto es que no tenemos que calcular la derivada. Por lo tanto, en principio, este método lo podríamos aplicar a funciones que no sean derivables, y es una operación que computacionalmente y operativamente es más amigable de realizar, pero resulta ser que necesitamos, en lugar de una primera aproximación inicial, necesitamos dos aproximaciones iniciales para calcular una nueva aproximación. Entonces, este va a ser el algoritmo de la secante. ¿Cuál es la idea de este algoritmo en cuestión de aproximaciones? La idea geométrica de la secante, del método de la secante sería la siguiente. Tenemos esta función f de x y su punto de intersección con el eje horizontal sería este punto P. Entonces, lo que necesitamos para la secante es que nos den dos puntos iniciales, dos aproximaciones. Llamémosle estas iniciales P sub 0 y P sub 1. Entonces, dadas estas aproximaciones iniciales, vamos a encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Una vez que encontremos la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, vamos a ver su intersección con el eje X, y a esa intersección va a ser el P sub 2. Ahora vamos a calcular la altura del P sub 2 y aquí tenemos la altura. Entonces, nuevamente vamos a calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto, ahora ya no P sub 0 y P sub 1, sino que pasa por los puntos definidos por el P sub 1 y el P sub 2. De aquí viene el nombre del método de la secante, porque es una recta que intersecta en dos puntos a la curva. Entonces sería este punto y este punto. Calculamos la ecuación de la recta, aquí está,
y la intersección sería la nueva aproximación. Esta nueva aproximación le llamaremos P sub 3 y nos fijamos en la altura del P sub 3 en la curva, que sería este punto. Nuevamente vamos a calcular la ecuación de la recta definida por P sub 3 y P sub 2, que sería la recta que une estos dos puntos. Y la intersección sería este P sub 4, y las intersecciones son las nuevas aproximaciones. Lo que tendremos que hacer es calcular la altura del P sub 4 y calcular la ecuación de la recta que definidas por P sub 3 y P sub 4 y ver el punto de intersección y así sucesivamente. Siempre estamos ocupando dos puntos para tratar de aproximarnos a P. En términos analíticos, lo que tendríamos que hacer inicialmente es, dado P sub 0 y P sub 1, vamos a encontrar la ecuación de la recta que las define de la siguiente manera. Entonces comenzamos calculando la ecuación de la recta que pasa por el punto P0 con altura f de P0 y por el punto P1 con altura f de P1. Entonces sería y menos un punto por donde pasa la recta en la coordenada y, que sería f de P sub 0, igual a la pendiente de la recta. La pendiente de la recta, recordemos que es la diferencia de las alturas entre la diferencia de las horizontales por x menos el punto por donde pasa. Como tomamos la altura de P sub 0, debemos de tomar el P sub 0 como x. ¿Ok? Queremos encontrar la intersección, entonces para encontrar la intersección lo que tenemos que hacer es igualar y a 0. Si igualamos y a 0, aquí se cancela, este está multiplicando, pasa dividiendo, este término está dividiendo, pasa multiplicando, y eso va a ser igual a x menos P sub 0. Este está restando, pasa sumando. Si multiplicamos por menos al numerador y el denominador, tendremos la posición que hemos dicho en el método de la secante, la posición correcta, P1 menos P sub 0 y f de P1 menos f de P sub 0. Se puede hacer o no, simplemente es una convención. Y como observamos, este es el punto de intersección con el eje de las X, y esta es la nueva aproximación que va a ser nuestra P sub 2. Entonces, ya que tenemos a P sub 2, vamos a tomar a P sub 2 y a P sub 1. Necesitamos dos puntos siempre. Entonces, dados dos puntos, calculamos un tercero, y para la siguiente iteración vamos a ocupar el segundo y el tercer punto. En este caso vamos a ocupar a P sub 2, que es el nuevo, y uno de los anteriores, que es P sub 1. Nuevamente calculamos la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. Esta es la pendiente. Queremos encontrar la intersección, hacemos y igual a 0 para ver para qué valor de x eso sucede. Está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo. Nuevamente el P sub 1 está restando, pasa sumando. Y de igual forma, para que tenga la posición correcta de acuerdo a cómo hemos definido la fórmula de iteración de secante, pues multiplicaríamos por menos el numerador y el denominador y ya tendremos la posición como se presenta aquí. Y a este x sería el P sub 3, y nuevamente este P sub 3 es la nueva aproximación a la raíz. Lo que tendríamos que hacer nuevamente sería encontrar la ecuación de la recta entre el P sub 3 y el P sub 2, y así sucesivamente. Y como observamos, pues la forma de la aproximación es como la que se ha propuesto aquí.